Pues muy buenos días. Vamos a hacer como se nos ha dicho, pedir y se os dará. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por el día de hoy y por la oportunidad de abrir tu palabra con libertad, sin miedo a las autoridades. Estamos agradecidos por ello. Y ahora simplemente quiero pedir tu ayuda para hablar de tu parte y para no decir nada inconveniente o incorrecto, y también que podamos todos estar escuchando tu palabra y recibir tu bendición. Ayúdanos a guardar, a atesorar tu palabra, no tanto en la memoria, aunque también, sino sobre todo en el corazón, y luego a ponerla en práctica y a adornarla con nuestra vida. Para ello necesitamos tu ayuda y la pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Antes de empezar, vamos a recordar que veníamos diciendo desde hace algunas semanas que el Sermón del Monte no es todavía el Evangelio de la Gracia, y que estamos en una época en la que el Señor habla antes de la cruz, su ministerio es antes de la cruz, y hay cosas que hay que entenderlas así, no mezclar, no pensar que todo se aplica literalmente o sin distinguir la gracia del periodo, este periodo de transición en la que él dice no he venido a abolir sino a cumplir, y por otro lado está claro que la ley se acercaba a su fin porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces hay un periodo en que todavía no se ha abolido estas cosas porque la cruz no se ha llevado a cabo, pero las palabras del Señor no es todavía el Evangelio de la Gracia. Habíamos visto en el capítulo anterior: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hoy empieza el pasaje hablando, diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y yo creo que es importante entender bien estas palabras del Señor, para que no tengamos luego conceptos o ideas equivocadas acerca del Evangelio, del perdón de los pecados, o incluso de qué debemos hacer o no en la Iglesia si se manifiesta que hubiera pecado. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y lo primero que yo quería considerar es que el creyente no va a ser juzgado. Y esto es así porque lo dijo el Señor. Juan 5:24. Vamos a leer Juan 5:24. Marino, ¿quieres leer, por favor, el versículo que está aquí en la pantalla? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias. El creyente, lo acabamos de escuchar, lo dice el Señor, tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna, dice que tiene. Y si tiene vida eterna, pues ¿qué hay que juzgar si ya sabemos que esa persona tiene vida eterna? Porque cuando se realiza un juicio, pues un juicio es para determinar si la persona que está ahí acusada es inocente o es culpable. Cuando todavía no ha empezado el juicio, de antemano no se sabe. O sea, una persona es inocente mientras no sea declarada culpable.
el Señor dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Por lo tanto, no viene al caso plantearnos si ahora lo vamos a juzgar a ver si va a ser salvo o si va a ser condenado. En otro pasaje el Señor dice que a sus ovejas nadie las arrebata de su mano. Juan 10, 28. Y en el versículo siguiente vuelve a decir que nadie las arrebata de la mano de su Padre. Hay personas que, basándose en el primer versículo que hemos leído del pasaje de hoy, pues argumentan que de una manera absoluta, bajo ningún concepto, los creyentes no debemos juzgar el pecado. Pero yo creo que para entender bien las palabras del Señor y otras que ya hemos considerado semanas antes, siempre se dirige a los individuos, no ni a la nación de Israel ni a la Iglesia, sino a cada persona individualmente. Estas palabras hay que entenderlas individualmente y no mezclar lo individual con lo colectivo y de esta manera llegar a la conclusión equivocada de que, bueno, si un día en la Iglesia algo hay pecado. El pecado no siempre tiene que ser que haya adulterio, que a veces en la Iglesia puede que moralmente no haya nada, pero a lo mejor se están predicando cosas y defendiendo o negando verdades bíblicas y eso no se puede consentir. ¿Vale? Sería, por lo tanto, un error que dijéramos, bueno, pero como el Señor dijo que no juzguéis, pues claro, pues no vamos a juzgar. Entonces, no mezclar ni confundir las cosas. El Señor habla del ojo, de tener una viga, la paja en el ojo de tu hermano. Todo ser humano tiene un problema de nacimiento con la vista. No, y no estoy pensando en el ciego de Juan capítulo 9. Ese desde luego tenía un problema serio porque nació ciego, no veía. Y el problema del que yo estoy hablando no se soluciona ni llevando gafas, ni lentillas, ni haciendo ningún tipo de operación. Porque es un problema del corazón. Del interior, de lo más profundo que hay en el ser humano. Y es que el pecado nos impide ver correctamente las cosas. Es decir, no estoy hablando de con estos ojos, aunque también, puesto que las enfermedades y todas estas cosas son consecuencia del pecado. Pero ahora no estoy hablando de la vista de nuestros dos ojos, sino de discernir la voluntad y el pensamiento de Dios. De ver las cosas como Dios las ve. Y por eso, pues, el hombre evalúa, valora las cosas, calibra las cosas, pero de una manera diferente a como Dios lo hace. Porque por causa del pecado, su entendimiento, pues está, como dice la Escritura, entenebrecido. Y esta es la razón de que Dios haya tenido que revelarse a sí mismo para que el hombre, caído en el pecado, pudiera volver a tener una relación con Dios. Una relación de comunión, de confianza y también de amor. Porque el pecado destruyó esa primera relación que había entre un Adán inocente y Dios. Y
en lugar de confianza, porque al principio entendemos que Adán pues tenía confianza en Dios, en lo que Dios le comunicaba o le decía. Pero en lugar de confianza, llegó un momento que hubo en su corazón desconfianza. Oyó una voz y prestó atención a esa voz. Y la voz decía, no moriréis. No, ¿qué va? No moriréis. Oh, y surgió la duda. ¿Moriremos o no moriremos? Ah, Dios me ha dicho una cosa, pero ahora la serpiente me ha dicho otra. ¿A cuál de los dos voy a creer? Después hubo miedo, después ya de consumar el pecado, ¿no? Hubo miedo. Por eso se escondió Adán. No sé si cada día tenían la costumbre de dar un paseo juntos a una hora determinada. Pero ese día, cuando llegó la hora del paseo, Adán no acudió a la cita. Es curioso, ¿verdad? Como dice en Génesis, y Dios dijo, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estaba Adán, ¿verdad? Claro que lo sabía. Pero hacía falta que Adán manifestara, ¿no? Confesara. Y con el paso del tiempo, no solo ya hubo desconfianza y miedo, sino que la siguiente generación, tenemos a Caín y Abel, y ahí ya tenemos el enojo y el crimen. Y lo que Caín hizo con Abel, en pequeño, en miniatura, al fin y al cabo, vamos a decir, solo mató a una persona, que desde luego es tremendo, ¿verdad? Además fue el primero. Pero lo que Caín hizo en pequeño, yo creo que también nos anticipa lo que el mundo en rebeldía abierta contra Dios haría muchos años más tarde a lo grande y a la luz. Cuando el mundo dijo, crucifícalo. Cuando el mundo dijo, pues el mundo al menos, y esto es lo triste, que no eran gente cualquiera, eran el pueblo elegido. No tenemos más rey que a César. Estos días hemos estado leyendo por las tardes y qué triste, ¿verdad? Que los judíos, los principales, lleguen a decir no tenemos más rey que a César. De lo que es capaz un ciego, una persona que cree que ve y anda en tinieblas. De lo que es capaz un ciego. El hombre tiene una viga en el ojo, una ramita lo suficientemente grande como para no dejarle ver con claridad. Incluso no ver, no darse cuenta de que tiene algo en el ojo. Tal es la ceguera del hombre que ni siquiera se da cuenta de que no ve bien. Ahora, hay una cosa que es curiosa, ¿verdad? Si el hombre es incapaz de darse cuenta de su problema congénito con la vista espiritual, en cambio tiene una especial agudeza visual para ver los fallos y los defectos en los demás. Eso lo vemos, pero además de lejos. Tenemos un discernimiento para ver los fallos de mi hermano o de alguien de la familia o del vecino o del compañero de trabajo. No se nos escapa ni uno. Al mismo tiempo que no ve sus propios fallos y errores, pero vemos todos los fallos y defectos de los demás. Qué ironía, ¿verdad? Qué paradoja y qué ironía. Pero así es el hombre.
Y David, el rey David, era capaz de discernir que ese hombre rico que cuando vino una visita a su casa, en vez de coger de su rebaño y preparar de comer para atender a esa visita, lo que hizo fue matar a la corderita del hombre pobre. David era capaz de discernir: ese hombre es digno de muerte. Pero no se daba cuenta de que él mismo había matado, pero no una corderita. Había matado a un hombre para tapar otro pecado que también era digno de muerte, era adulterio. Yo creo que este sería un buen ejemplo de lo que dice el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque si Dios hubiera aplicado a David el mismo juicio que él quería aplicar a ese hombre rico, que en realidad no existía, era simplemente un ejemplo que puso el profeta para despertar la conciencia de David. Pero si Dios hubiera aplicado a David el mismo juicio que él quería aplicar a ese supuesto rico, pues es que David tenía que morir. El hombre, para poder ver con claridad, tiene que librarse primero de esa viga que no le deja ver. Y esa viga es el pecado. Un hombre que está en sus pecados no puede juzgar a otro. ¿Cómo puede un pecador juzgar a otro pecador? Cuando un pecador quiere juzgar a otro, si fuera honesto, tendría que hacer lo que hicieron aquellos que acusaron a una mujer en Juan capítulo 8. Y tenían razón, ¿eh? La mujer había sido sorprendida en un pecado y Moisés mandó a apedrear a esas mujeres. Así que ellos tenían razón. Pero el Señor les llevó a un punto de verse que si tú eres tan pecador como ella, vale, sí, a lo mejor no has hecho el mismo pecado que ella, ¿bien? Es posible, pero seguro que has hecho otros. Si le tiras la piedra a ella, cuando acabéis de apedrearla, vamos a empezar a tirarte piedras aquí. Eso sería lógico. Y claro, pues vieron que no podían. Si estaban ellos en sus pecados, no podían juzgar a otro. Si tenían la viga puesta en su propio ojo, pues no digo que el pecado de esa mujer fuera una ramita, porque era algo serio, desde luego. Pero bueno, pues tenía ella también otra viga en su ojo. ¿Cómo puede un pecador juzgar a otro pecador? Pues no es posible. No se puede. En Santiago 4:11 nos dice la Escritura: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Y luego en el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Ven ustedes el contexto? Uno es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Cuando llegue el día del juicio, Dios juzgará a aquellos que comparezcan ante su trono. El creyente no irá ante el gran trono blanco. El creyente tiene vida eterna. Con todo, y espero no decir nada incorrecto,
entiendo que habrá personas que nunca fueron confrontadas con el Evangelio, pues porque el Evangelio no llegó hasta ellos, y entiendo que cuando el Señor dice que los muertos resucitarán y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, por estas palabras y algunas más del apóstol Pablo en la epístola a los romanos, entiendo, y espero no equivocarme ni decir nada inconveniente, que en todo caso habrá personas que no, al no haber sido puestas frente al Evangelio, entiendo que Dios es quien con su sabiduría, y menos mal que lo hará Él, no yo, Él sabrá ver quién será salvo porque se mostrará que había esa ley escrita en el corazón y que buscaron honra e inmortalidad haciendo el bien dentro de su escaso conocimiento, y quien ni con la ley, ya no con la ley de Moisés, porque no la conocieron, pero ni siquiera la ley escrita en los corazones, no hicieron ningún caso de eso. Y no se preocuparon por buscar a Dios de ninguna de las maneras. Dios juzgará a los que comparezcan ante su trono. Pero es Él el que salvará o perderá, no soy yo. Y menos ahora que no tengo ni sabiduría, ni conocimiento necesario para hacer eso, para salvar o condenar. Que Santiago está diciendo no juzguéis, pero luego está hablando de salvar y condenar. Y recordamos la parábola del trigo y la cizaña. Y cómo el Señor dijo que no arrancasen la cizaña hasta que llegase el cielo. Y los encargados de segar no eran los siervos, sino los ángeles. Ellos sabrían quién era trigo y quién era cizaña. Solo aquel que ha sido perdonado por Dios está en condiciones de perdonar a sus deudores. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero solo el que ha sido perdonado por Dios podrá perdonar a sus deudores. Si Dios me ha perdonado 10.000 talentos, y eso es una cantidad, en una ocasión me entretuve en hacer las cuentas y las expuse aquí, y la verdad es que nunca lo había hecho, y cuando vi a qué equivalía 10.000 talentos, era una cantidad multimillonaria increíble. Hubieran hecho falta cientos, miles de personas viviendo más años que Matusalén, trabajando 24 horas al día sin descansar, para poder entre todos ganar el equivalente a esos 10.000 talentos. Por lo tanto, en la vida de una persona, es como si te dicen a ti que Hacienda te quiere embargar porque por la razón X tienes una deuda con Hacienda de 40 millones de euros. Pues esos 10.000 talentos más, mucho más. Si Dios me ha perdonado 10.000 talentos, yo debo perdonar 100 denarios, que podría ser más o menos el equivalente, pues teniendo en cuenta el salario mínimo, entre 3.000 y 3.500 euros. Si yo hago como el siervo malo, Dios no puede perdonarme. Pero es que si yo hago como el siervo malo, es porque yo no he buscado la benignidad del Señor. Y al no conocer la misericordia de Dios, yo no puedo ser misericordioso. Espero pues que tengamos clara una cosa. No es que Dios me perdone a mí porque yo perdone a mi prójimo, sino al revés. Porque Dios me ha perdonado, yo debo perdonar. El perdón que Dios me ha otorgado, el perdón que Dios otorga a cada una de las personas que acuden a Él en arrepentimiento sincero y en fe,
no está basado en mi actitud con el prójimo, no, sino en la justicia de Dios que Cristo ha satisfecho en la cruz. En eso se basa el perdón de Dios hacia mí. Y en ese perdón que yo he recibido se basará el perdón que yo debo obtener con el que me ha ofendido. Este es el punto central del discurso. Si todavía estás en tus pecados, no puedes perdonar las ofensas del prójimo. Pero si has sido perdonado por Dios, Dios te va a ayudar a perdonar al prójimo. Y quizá no sea algo instantáneo. Creo que a veces nos hacemos expectativas que no se corresponden con la realidad. Y nos pensamos que cuando una persona se convierte, todo se soluciona ya, en el acto, en el instante. Se soluciona ya la cuestión de sus pecados, eso sí. Pero luego hay otras cosas que no se solucionan en el acto. Quizá no sea algo instantáneo, pero el pasaje que viene después dice: pedid y se os dará. Así que si eres creyente y te cuesta perdonar, y yo creo que aun siendo creyentes nos cuesta perdonar, como a mí al menos, pide a Dios que te ayude a perdonar. Insiste. No, ya, lo pedí ayer, pero no he notado ningún cambio. Pues si lo pediste ayer, pídelo también, ¿no? Y mañana. Insiste. No te rindas tan fácilmente. Un creyente debe perdonar. Y creo que no hay discusión. Si no lo hace, no es que sus pecados no sean perdonados, porque sus pecados ya han sido perdonados. Pero Dios trabaja con sus hijos, trabaja con nosotros. Si yo no quiero perdonar a un hermano o un no creyente, alguien que ha hecho algo contra mí que no es justo, que no hay derecho, pero si yo no quiero perdonar, no quiero tener misericordia, pues entonces lo que ocurrirá es que Dios, cuando trate conmigo, le voy a obligar a ser más severo o a tener menos paciencia conmigo al ejercer su disciplina como padre. La cuestión del perdón de los pecados, si yo verdaderamente he entregado mi vida a Cristo, eso ya está arreglado. La cuestión judicial. Pero luego, como hijo, Dios nos disciplina, lo dice el apóstol, porque es que si no nos disciplina, si somos bastardos. Yo no sé mucho de hijos bastardos, pero creo que cuando alguien tiene un hijo fuera del matrimonio, muchas veces me parece que lo que suele ocurrir es que el padre se desentiende. No siempre, porque hay quienes sí que dan la cara y se ocupan. Pero muchas veces el padre desaparece, no quiere saber nada. Que disciplina va a ejercer ni nada, ni siquiera lo reconoce como hijo. A veces habla incluso de hijos bastardos de los reyes, ¿no? Pero me parece que esos reyes no han estado muy presentes en la crianza ni en la educación de esos hijos ilegítimos, ¿verdad? Saca primero la viga de tu propio ojo, dice el Señor. Pero ¿cómo puedo sacar esa viga si yo no veo bien? Porque no es que yo la saque porque yo soy muy hábil y espera, me pongo frente al espejo y con unas pinzas y entonces me saco la viga. No. ¿Cómo puedo sacar esa viga, que es el pecado, si yo no veo bien? Pues pedid, dice el Señor, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El mundo dice que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. La verdad es que el mundo tiene refranes para todo. Pero el Señor nos anima a pedir. No dice, sí, vosotros pedid.
que no voy a dar nada. Eso sería el Señor. No es así. Dios no es así. Ni juega al escondite. Si tú le buscas, no dice, espera, me voy a esconder para que no me encuentren. No, al contrario, si lo que más le agrada a Dios es que el hombre quiera tener un encuentro con Dios. Normalmente ocurre lo que hizo Adán, que el hombre se esconde. O lo que hizo Caín, que se fue por ahí, después de matar a su hermano, desaparece de la escena. No vino a buscar la reconciliación, desapareció. El Señor nos anima a pedir cosas buenas. Porque Santiago nos dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces hay que pedir, pero hay que pedir bien, hay que pedir cosas buenas. Y quizá alguien podría decir, bueno, pero ¿qué son las cosas buenas? Yo creo que el valor de las cosas debemos de calcularlo o de medirlo a la luz de la eternidad. El Señor habla en su palabra de cosas corruptibles e incorruptibles. Las cosas corruptibles son cosas que normalmente en pocos días se estropean, se echan a perder, huelen mal y no sirven para nada. Puede ser comida o incluso otras cosas, que por el efecto de la humedad en una pared se estropee la pintura, se estropee la madera, cosas que se estropean, se corrompen. Pero esta semana, leyendo en la epístola de Pedro, me llamaba la atención una cosa. Que el apóstol Pedro dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, dice cosas corruptibles como oro o plata. Y sin embargo, el oro y la plata son dos metales que son muy estables. Que tú dejas una moneda de oro si es que tienes una, o si tienes una pieza de plata y la dejas sobre la mesa y mañana o pasado mañana, o dentro de una semana o dentro de un mes, y seguirá estando tal como la has dejado. En todo caso, quizá la plata se habrá puesto fea, porque sí que es verdad que se forma una capa superficial que oscura y fea, ¿no? Por eso la gente que tiene una cubertería de plata, cuando la saca para ponerla porque vienen los invitados, pues normalmente hay que frotarla. Es un poco fastidioso eso. Pero el oro y la plata, precisamente, si son apreciados, es, entre otras muchas cosas, porque no se desgastan fácilmente. Porque a lo mejor una moneda de bronce o una moneda de cobre es más fácil que con el uso se acabe simplemente deformando, borrando la inscripción y estropeando. Y en cambio el apóstol habla de la sangre preciosa de Cristo. Y sin embargo, la sangre, que es algo orgánico, pues las cosas orgánicas son las que se estropean más rápidamente. Las cosas orgánicas se estropean muy deprisa. Sin embargo, el apóstol está hablando de oro y plata como algo que se estropea y la sangre preciosa de Cristo como algo incorruptible. Por contraste, si lo primero era corruptible, esa sangre es incorruptible. Es decir, que el valor de esa sangre es eterno. El valor de esa sangre como remedio al pecado es eterno. Una vez para siempre. Cristo padeció una sola vez. No hay que renovar ese sacrificio. Bueno, Roma pretende renovarlo a diario.
Pero no hace falta ni siquiera cada 1000 años. Porque igual en 1000 años, pues hombre, igual ha perdido un poco de valor, ¿no? De eficacia. Vamos a repetirlo, vamos a renovarlo o actualizarlo, como se diría ahora, ¿verdad? No, no hay que actualizar nada. No hay que renovar nada. Porque es eterno. Ahora, el oro y la plata, bueno, todavía se encuentran tesoros muy antiguos y están bien, ¿no? Están intactos. Sobre todo si es oro, están intactos. Pero, ¿tú crees que en el cielo vamos a necesitar oro y plata? ¿Que en el cielo compraremos y venderemos y estaremos usando monedas? Pues yo creo que no. Así que es a la luz de la eternidad que hay que entender la expresión de pedir cosas buenas. A la luz de la eternidad. ¿Qué es bueno? No pretendo dar una respuesta que lo agote el tema en su totalidad, pero bueno es aquello que me permite vivir cerca de Dios, que me permite disfrutar de las cosas que Dios me ofrece. Bueno es lo que Dios me ofrece. Porque del Padre de las luces, lo que Él dé, malo no puede ser. Y lo primero que Dios ofrece a cada ser humano es reconciliación. Lo vimos en Corintios, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. Ese era el ministerio que habían recibido los apóstoles y que predicaban. Reconciliados con Dios. ¿Tú quieres pedir y se os dará? Pues empieza por reconciliarte con Dios. Vamos a leer un momentito Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19. Paco, ¿quieres leerlo, por favor? Pedid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Este lo ve? Sí. Sí. Si queréis, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios llama al hombre. Ven, acércate. No te escondas debajo de un árbol. ¿Tienes miedo? ¿Estás desnudo moralmente? ¿Tu pecado no se puede esconder ni disimular? Pues no sigas cosiendo delantales con hojas de higuera. ¿Quién quiere un delantal semejante? Que es frágil, que en cuanto te muevas un poco o tengas que hacer cualquier tarea se va a romper, que es vasto, áspero. Las hojas de higuera son muy ásperas. ¿Quién quiere eso si se puede vestir con una piel suave o incluso elegante y sobre todo resistente? A lo mejor los animalistas se enfadarían, ¿verdad? Pero el caso es que para atacar la vergüenza del ser humano, la vergüenza del pecado, todos tus esfuerzos en procurarte una dignidad o una justicia delante de Dios están condenados a un fracaso. Dios ofrece el único remedio para lavar y limpiar todo pecado. En el libro de Jeremías nos dice, capítulo 2, verso 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo
Yahweh el Señor. Rituales, penitencias, peregrinaciones, ayunos, oraciones. Hay quien descansa en esas cosas, ¿verdad? Ayuno. Hago mis oraciones en los momentos del día que está indicado, doy limosna. Hago esta peregrinación. Todo en vano. Todo eso es en vano cuando se trata de quitar el pecado. ¿Recordáis ese himno que dice: ¿qué me puede dar perdón y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Cristo entró en el lugar santísimo, pero no en el del templo. Ahí no tenía derecho a entrar, porque no era de la familia de los sacerdotes. No, en el cielo, en el verdadero, con su propia sangre. Y lo hizo una vez para siempre. Y obtuvo eterna redención. Y el que quiera entretenerse luego en casa puede leer tranquilamente y recordar y deleitarse en Hebreos 9 y 10. Eso para casa luego. Pues bien, pedid y se os dará. Pedid perdón y limpieza de vuestros pecados y se os dará. Pedid una nueva vida, pero no en Adán, sino en Cristo, y se os dará. Pedid entrada al cielo, y se os dará. En el otro pasaje en otro evangelio que es en Lucas, que están estas palabras del Señor, también habla cómo no dará el Padre el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Pues pedid todo esto que hemos dicho, perdón, una nueva vida, y además recibiréis el Espíritu Santo. Y entonces podréis quitar la paja que está en el ojo del hermano, porque habrás recibido luz de lo alto y una visión clara. Hay un himno que dice, ¿verdad? Fui ciego, visión me dio. Esta es la experiencia del que antes era ciego y ahora veo, pero con el corazón. No nos confundamos. Pedid y se os dará no significa pedid y os tocará la lotería y seréis ricos. No. Porque Dios no ha prometido riquezas de oro y plata a quienes crean en Jesús. Hay algunos que andan predicando un evangelio de la prosperidad, pero es un evangelio falso. No. El Señor Jesús, para pagar el impuesto, tuvo que decirle a Pedro: mira, ve, echa la red y el primer pez que saques, ábrele la boca y de ahí sacarás la moneda para pagar el impuesto por Pedro y por el Señor. No llevaba nada. No sé, será que en ese momento el que llevaba la bolsa, Judas, debía estar en otro lado, en otro sitio, no sé dónde estaría. Y van Pedro y el Señor y les pilló que no tenían para pagar la entrada a la ciudad. Así que el que quiera hablarnos de un evangelio de riquezas y de prosperidad aquí en esta tierra, no sé de qué me estás hablando, porque el maestro que yo conozco era pobre. Y nunca me prometió riquezas. ¿No os acordáis que los pobres son bienaventurados? Sí, en Mateo dice pobres en espíritu, pero el mismo pasaje en Lucas lo deja en los pobres, a secas. Porque son más los creyentes pobres que los ricos. Normalmente son más entre los creyentes los pobres que los ricos. Aunque también hay algún rico, ¿eh? Santiago lo dice: ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales?
Busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hay que pedir. Con la confianza de que luego Dios provee para los suyos. Y como decía el Señor, las aves del cielo. Nosotros, sobre todo la gente que trabaja en el campo, pues recoge la cosecha, la guarda en su granero, las cosas para que no se estropee. O sea, es normal que los agricultores tengan graneros, es lógico, si no se echaría todo a perder. Pero los pajaritos comen cada día lo que encuentran y cuando al día siguiente se levantan no tienen despensa ni granero. Esa es la vida de esos pajarillos. Así que cada día dependen de Dios. Igual que los leoncillos, que dice el pasaje de la Escritura que también claman a Dios, ¿no? A su manera, será con sus bujíos o como sea. Y Dios sabe que el leoncito chiquitín tiene que comer. Si no, no llegará a ser grande. Y Dios puso a los leones pues, para que estén ahí, para mostrarnos cómo es Él y lo sabio que es, ¿verdad? El perdón de los pecados es posible solo porque Cristo respondió a las exigencias de la justicia de Dios cuando murió en la cruz. Y eso es lo primero que tenemos que mostrar. Ahora, ¿y después? ¿Qué viene después? Ya he creído en Cristo y he sido perdonado, lavado y redimido. ¿Qué debo hacer ahora? Los niños, cuando vienen a este mundo, los bebés, pues enseguida tienen hambre, ¿verdad? Y hay que procurarles alimento. Y si se les va dando lo que necesitan, pues van creciendo. Esa es ley de vida, ¿verdad? Nosotros también debemos de ir creciendo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Necesitamos cosas para ir creciendo en la vida cristiana. El apóstol decía, siempre orando por vosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. El apóstol pedía, en este caso no para él, sino para otros. Que no solo es pedir para mí, también es pedir para el bien de otros, para los de Colosas, los colosenses, o los de Filipos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Podríamos seguir leyendo en Efesios 1, del 17 al 19. Y aquí vemos a alguien que pide, pero en este caso por el bien de otros creyentes. Pero también pedía oración para sí mismo y su ministerio, porque a los mismos efesios les dice que oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pues yo creo que acabamos de ver un montón de cosas buenas que el apóstol pedía o que les decía hoy, pedid por mí. Claro que hay un montón de cosas buenas. Pedid y se os dará. Para mí, para mi familia, para la congregación, para la Iglesia universal, para la Iglesia perseguida, para los enfermos e incluso para la salvación de las almas. Un montón de cosas. Y además, es que a Dios le gusta dar. ¿Sí? No es un rácano. Esa es quizá la imagen que Satanás intenta difundir.
No, es que Dios es un gruñón, siempre está de mal humor y además no te da lo que tú necesitas. Es un rácano, ¿no? Podemos pedir para nosotros, pero cosas buenas, para nuestra familia, para la iglesia, la obra misionera, hay muchas cosas. Pero, por favor, no te confundas y no le pidas a Dios ni que te toque la rodilla ni nada de esas cosas. Yo espero que todos los hermanos entiendan bien que el creyente no debe jugar ni a un juego, ni a otro, ni a la quiniela, ni siquiera a la rasca y gana. Todas esas son cosas para la gente del mundo, bien. E incluso de alguna manera con ese dinero Hacienda también recauda y esos impuestos serán para el bien común, si no lo discuto. Y que lo haga la gente del mundo es normal. Es normal. Pero para nosotros no es normal. Porque tenemos un Padre al que podemos acudir y que no nos dará siempre todo lo que queremos, seguramente. Seguramente habrá cosas que me gustaría y me tendré que conformar con no tener. Pues sí, sin duda. Y otras a veces habrá que esperar. Está bien, porque la paciencia también es una cosa que Dios quiere ejercitar en nosotros. Por último, nuestro pasaje habla de una puerta estrecha y de un camino estrecho. Cristo es la puerta. En el Antiguo Testamento, Israel entró en pacto con Dios. Pero, por así decir, aún no se había secado la tinta del pacto que habían firmado, que no fue con tinta, pero es una manera de hablar. Recién firmado el pacto, ya estaban quebrantando el primer mandamiento. De manera que ahora el Señor, todas las Escrituras, nos van a mostrar que los hijos de la promesa, no los de la carne, los hijos de la promesa son los que heredan las promesas. Que la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Y que solo la fe permite heredar ese reino que Dios ha prometido a los que le aman. No penséis decir en vosotros, a Abraham tenemos por padre. Supongo que a muchos judíos estas palabras les costaría entenderlas. Porque esa era la confianza que ellos tenían. Nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Por lo tanto, si yo soy hijo de Abraham, yo estoy bien con Dios. ¿Qué dice este hombre? Dice que tengo que creer en él. Dice que tengo que creer en él. Pero el Señor insiste. Él es la puerta. Las ovejas del rebaño judío tenían que salir y seguir al buen pastor. Y las ovejas gentiles tenían que entrar por esa misma puerta. Los judíos salir, los gentiles entrar para formar un único rebaño. Y todos tienen que pasar por la misma entrada, que es Cristo. El camino que lleva a la vida es estrecho, pero en cambio es seguro. Es estrecho, pero es seguro. Es un camino que va hacia arriba, y andar hacia arriba siempre cuesta esfuerzo, ¿verdad? Algunas de las excursiones que hemos hecho, la iglesia hace algún tiempo, y algunas eran cuesta arriba, y solo los valientes coronaron la cima. Pero el buen pastor va junto a los suyos y la victoria es segura.
Ahora, el camino que lleva a la perdición es espacioso. Ese no es estrecho, ese es ancho, espacioso. Y con una suave pendiente hacia abajo. No, no es una pendiente abrupta, porque si no se notaría, ¿no? La gente vería que está en grave peligro de caer al abismo. Entonces, suavecito va bajando, pero suave. Y está muy frecuentado. Hay mucha gente, incluso gente famosa por él, que transita por ese camino. Hay artistas. Yo no vi el otro día la toma de posesión del nuevo presidente americano, pero por lo que he leído en la prensa, pues lo que se suele hacer, ¿no? Siempre hay alguna persona que canta, hay gente del espectáculo. En este camino ancho hay artistas, hay cantantes, deportistas, políticos, sabios, millonarios. Hay mucha gente y hay mucho jaleo, hay mucho bullicio. No hay tiempo para aburrirse en ese camino espacioso. Pero al final está el infierno. Cristo es la puerta y el camino que lleva a la vida, que lleva al Padre. No hay más que dos caminos, no hay un tercer camino, no hay un cuarto camino. Es sencillo, es muy sencillo. Lo que pasa es que a veces cuando el ser humano no quiere reconocer las cosas, entonces recurre a una frase y dice, es que esto es complicado. No, es complicado no, es que tú lo quieres complicar para que no se te vea el plumero, pero es sencillo. Recuerdo un hermano que por la edad, yo creo que ya estaba con el Señor, ya era viejo cuando lo conocimos hace años, y decía, el Evangelio es la cosa más sencilla. Y es verdad, el Evangelio no es complicado. Sí, hay que explicarlo para entenderlo bien, para no hacerse una idea equivocada, pero no hace falta ir a estudiar a la universidad para recibir el Evangelio. O la vida con Cristo o la perdición sin Cristo. Tan sencillo como eso. Y tú decides cuál de los dos caminos prefieres. Hay quien dice que más vale pájaro en mano que ciento volando. Y entonces va a la perdición. Porque claro, eso otro, ¿quién lo ha visto? Como ayer tarde nos contaba Jordi, ¿no? Bueno, si alguno de entre los muertos viene y me dice lo que hay, pues entonces, pero si no, eso ¿quién lo ha visto? Yo creería, si algún muerto se levanta y me cuenta lo que hay, pues yo creería. El creyente sabe que las aflicciones del tiempo presente, que puede haberlas, y el Señor dijo que habría, pero son temporales. Son reales, pero son temporales. Y en cambio la bienaventuranza es eterna. La herencia en los cielos es, dice el apóstol, inmarcesible, es decir, que no se echa a perder. No le sale moho ni óxido, no se corrompe. Y además no te la pueden robar. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Por qué camino estás tú transitando en la vida? ¿Hay mucha gente en ese camino, en tu camino? ¿Hay mucho bullicio? ¿Hay muchas fiestas y muchas risas? ¿No será que estás andando por el camino ancho? Considera cuál es el fin de ese camino. Y si estás caminando o corriendo a la perdición, por lo que más quieras, sal de ese camino, pero ya. No esperes a mañana, ni siquiera esta tarde.
El Señor habla a partir del versículo 15 de los frutos. Y será el hermano Jordi que, si Dios quiere, se encargará la semana que viene de meditar en ese pasaje. Yo simplemente voy a leer, vamos a leer en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. John, por favor, ¿quieres leernos los pasajes, los 3 versículos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracias. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en la misma epístola de Tito, capítulo 3, verso 8, en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y en ese mismo capítulo, en el verso 5, 3:5, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios espera de sus hijos buenas obras porque hemos sido salvados, no para salvarnos, no buenas obras para ser salvos. Hay un versículo en Romanos que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, las ordenanzas de la ley. Esto no se puede comer, esto sí, esto no. El reino de Dios no es lo que yo haga, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo solo se recibe cuando uno entrega su vida a Jesús.